Bueno, buenas noches. Bienvenida a la clase 8, última clase de tecnología de la producción 2. Recuerda, por favor, revisar que estén respondidos todos los hilos. Yo no he visto si hay algún hilo respondido, no lo he visto, pero igual yo tengo que revisar la apertura de cada una de las evaluaciones que deben estar hasta mañana o hasta el viernes, porque ya el sábado yo debería tener nota completa y debería mandar el informe de progreso. Entonces tengo que revisarlo. Si hay algún inconveniente, tengo que revisar igual lo de la participación, que me lo comentaste, para agregar para que esté disponible y tú le des responder evaluado en clase en participación, que es la última pestaña. Recuerda que están disponibles todas los materiales de apoyo. No sé si el material número 8 ya lo subí, pero lo voy a revisar. Y recuerda, y todas las clases están disponibles también. ¿Y qué más falta? Creo que no falta más nada. Bueno, vamos a terminar con la última tema antes de que presentes la idea de la clase de hoy. Es primero terminar con el proyecto, con el material de la clase, todos los contenidos que nos corresponden, y después de los contenidos que nos corresponden vamos a terminar con el proyecto final que lo vas a presentar de tecnología de la producción 2. Vamos entonces a hablar, como siempre, de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada hablamos de tres cosas. Hablamos de tecnología para el procesado de plástico, el proceso de refuerzo de plástico, y hablamos de los procesos neumáticos de plástico. Hoy vamos a terminar, porque te diste cuenta que toda la primera parte de la clase hubo un proceso, hablamos de vidrio, hablamos de cerámica y después terminamos hablando de plástico, que es mucho más largo, porque producir plástico tiene muchos más elementos y tiene mucho más procesos y tiene mucho más recubrimiento, refuerzo, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hablamos la semana pasada del laminado como el último proceso, tecnología del procesado de plástico, porque ya habíamos tenido dos clases de otros procesados. Hablamos del procesado del plástico laminados y de estructuras avanzadas que combinan técnicas de compresión, como vimos los tipos, comprimir el plástico para crear una lámina, adhesión, agregamos varios plásticos, o extrusión a través de una boquilla para crear materiales con propiedades mecánicas superiores. Y hablamos de los tres tipos de laminados: el plástico laminado como tal, hablamos de los paneles compuestos, que unimos dos paneles, eso se hace sobre todo con adhesión, y la extrusión, que también te incluye adhesión, que es dos paneles sándwich que van mezclando los dos tipos de plástico. Y hablamos de los procesos de refuerzo de plástico y nos concentramos en varios procesos de refuerzo, como la matriz cerrada o molde cerrado, que se caracteriza por procesar la resina y las fibras de refuerzo dentro de una cavidad sellada. Es decir, agarramos la resina del plástico, agarramos las fibras de refuerzo y en una cavidad sellada las presionamos, por eso se llama molde cerrado o matriz cerrada. Hablamos de el refuerzo por aspersión, que también conocido como spray o laminado por pulverización, es decir, el plástico está pulverizado, por eso es una técnica de moldeo abierto que utiliza para fabricar materiales compuestos. Y entonces agarramos y mezclamos completamente el plástico en un spray y hacemos la aspersión para poder hacer el refuerzo. Hablamos del vaciado, que consiste en verter una resina líquida, generalmente termoestable, como por ejemplo la resina epoxi, en un molde donde se solidifica para adoptar su forma final. Entonces vaciamos la resina y eso queda el refuerzo. Hablamos del filament winding o bobinado de filamento, que es un proceso de fabricación automatizado para crear estructuras de plástico reforzado con fibras. Y en ese caso mostramos que después de que sacamos la fibra en filamentos, nosotros hay una bobina que va dando vueltas y dependiendo del tipo de vuelta va a reforzar los diferentes tipos de plástico o va a cubrir. Hablamos de la pultrusión, que es un proceso de fabricación continua de perfiles de plástico realizado con fibras y destaca para producir piezas de sección constante con altísima resistencia mecánica. Entonces, la pultrusión va colocando un plástico reforzado a partir de las fibras y crea un plástico mucho más resistente. Incluso podemos agregarle la pultrusión a otros elementos llamados sustratos. Y en los procesos neumáticos hablamos de termoformado neumático, resistencia, que es la técnica avanzada de moldeo, que resulta el aire comprimido. Se inyecta aire comprimido al moldeo y forza de esta manera la lámina de plástico caliente al molde. Hablamos también del vaciado, pero en este caso el vaciado por neumático, que es un proceso donde las resinas líquidas termofijas se vierten en un molde y se hace un vacío para eliminar burbujas y él va presionando hacia ese molde. Hablamos del rociado, utiliza el aire comprimido, que es igual que en el caso de la aspersión, pero presiona de esta manera y atomiza y proyecta las partículas del polímero sobre una superficie. Y el último, que es el espumado in situ,
aprovecha el aire comprimido o gases inertes como nitrógeno y genera estructuras celulares directamente sobre la aplicación de espuma o dentro de un molde donde también podemos espumar, y crea en ese un proceso neumático por la presión del nitrógeno como el aire importante aquí, el gas importante. Eso es lo que vimos, y hoy vamos a terminar con dos elementos más para hablar del plástico, el proceso de recubrimiento de plástico, cómo recubrir plástico, y vamos a hablar después del último proceso. Los procesos de recubrimiento de plástico son técnicas fundamentales. Tengo que revisar si el material está subido, si no lo subo inmediatamente para que también con su bibliografía lo puedas descargar y lo puedas consultar después si lo deseas. Y estas técnicas fundamentales conforman, protegen y modifican la superficie de los plásticos, es decir, los recubren. Puede ser para conformar, para crear un plástico, puede ser para proteger el plástico, como hablamos de refuerzo, puede ser para modificar esa superficie de otros materiales. Tenemos el primer proceso de recubrimiento, se llama calandrado. Es un proceso utilizado para fabricar láminas o películas y recubrimientos delgados a partir de termoplásticos o elastómeros, siendo el PVC uno de los más comunes. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el plástico fundido o ablandado se hace pasar por varios rodillos. Esa es la calandria. Varios rodillos en direcciones opuestas. Estos rodillos ejercen presión y calor controlado para reducir el espesor de material y le da el acabado superficial, es decir, recubre el plástico. Otros materiales, incluso otros materiales. Sirve para fabricar cortinas, claro, porque si yo lo alargo y le coloco una reforma, incluso puedo crear una cortina de diferentes materiales, lo voy pasando por esos rodillos. Pueden crear manteles, pueden crear suelos vinílicos a partir de vinil, o membranas impermeabilizantes o componentes para neumáticos también, pero alargados. Por eso se usan elastómeros en ese caso. Tenemos aquí el proceso de calandrado. Déjame sacar aquí para que veamos el puntero. Aquí tenemos el calandrado, o sea, el plástico fundido, esta es la tolva, y los rodillos le van dando vueltas, 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 esta es la calandra, vueltas, vueltas, y después un cilindro recorrector. Aquí tenemos un ejemplo, varios rodillos, 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 y después se va recolectando. Entonces podemos crear este plástico, que incluso puede ser para cortinas o para cubrimiento profundamente delgado completamente, porque la calandria lo va haciendo, o podemos incluso crear un plástico reforzado un poco más grueso como este que tenemos aquí. Incluso podemos cubrir papel o podemos cubrir metal que se funde y la calandria a través de este proceso también, el calandrado. Ok, tenemos otro proceso de recubrimiento que es la transferencia con rodillos. Parece a la calandria, pero se hace también de otra manera. Es un proceso que se utiliza para aplicar capas uniformes de recubrimiento, incluso capas de plásticos de pinturas o adhesivos, es decir, el plástico recubre o la pintura que incluye plástico recubre, o le agrego adhesivos plásticos sobre un sustrato, es decir, recubre papel, recubre metal o recubre otros plásticos. En este caso, el material de recubrimiento se aplica a un rodillo aplicador, lo aplicamos al rodillo y que a su vez transfiere la sustancia al sustrato. El sustrato es el papel, el metal, el otro material, a medida que pasa a través del rodillo y un rodillo de respaldo. Entonces, al pasar por la transferencia de rodillo, va cubriendo. Aplicación de recubrimientos, ¿para qué se usa? Recubrimientos texturizados, obviamente, si yo le coloco un plástico va a dar una textura para pintar directamente o para capas protectoras sobre superficies planas. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos y voy pasando, fíjate, este rodillo tiene un material y el otro rodillo va pasando, y este es el material que lo va transfiriendo y genera esto. Aquí tenemos el ejemplo del rodillo que va pasando con el material de abajo y va creando ese plástico reforzado. Podemos crear incluso papel, esto es un papel reforzado con plástico. O podemos crear, esto puede ser internamente, puede incluir cartón, puede incluir otro plástico y le creamos otro plástico con otra superior arriba, completamente. Esta imagen que tenemos aquí. Este papel reforzado con plástico. Ok, tenemos el rociado. Implica la aplicación del plástico en polvo o fundido por una superficie utilizando aire comprimido o métodos electrostáticos, como ya habíamos hablado en la aspersión o habíamos hablado también en el rociado al final como proceso neumático. Entonces, el proceso electrostático, el plástico en polvo se carga eléctricamente, se rocía sobre una pieza y se adhiere uniformemente gracias al campo eléctrico. Luego la pieza se hornea para fundir y curar el recubrimiento. Y el rociado térmico, se utiliza calor, una llama de calor que funde el material plástico y rociarlo sobre un sustrato. Es decir, al lanzarlo está fundiéndolo y al mismo tiempo lo está calentando y crea unas capas más gruesas y protectoras.
En este caso se aplica para revestir mobiliario de jardín, por ejemplo, para que tenga una mayor protección y resistencia sol, agua, intemperie, barandillas, tanques de agua potable, sobre todo la parte interna, y reparación de piezas de plástico reciclado también. Lo reparamos porque cubrimos completamente con el rociado. Aquí tenemos el ejemplo. Rociamos esto que está aquí, esta es la pistola electrostática. Esto es lo que está generando la parte electrostática que va a permitir la unión con el plástico. Aquí es diferente porque en este caso la pistola está lanzando y debe tener esta unión que está aquí, va a generar el electrostático a través de otro implemento. Y aquí tenemos en este caso el rociado térmico, es decir, estoy rociando y fíjate que está distribuyendo directamente las fibras plástico y este es un rociado pero mucho más preciso, ¿viste? Te das cuenta que va cubriendo pero con mayor precisión. Tenemos el metalizado, que es muy importante porque nos hace creer que es metal, pero en realidad es plástico cubierto. Es un proceso utilizado para aplicar una capa delgada de metal sobre la superficie de un plástico para mejorar su apariencia estética, conductividad eléctrica o barrera también, generalmente mediante vacío. En este caso el proceso es vacío, el plástico se coloca en una cámara de vacío donde el metal se evapora y luego se condensa sobre la superficie creando un recubrimiento brillante y adherente, se adhiere directamente al plástico. Y también se puede utilizar metalizado por rociado en frío. Se acelera el polvo metálico a velocidades supersónicas para construir el recubrimiento capa por capa. Es decir, yo mezclo completamente, en el metalizado lo voy rociando en una velocidad y de esa manera va cubriendo con capas. Se puede utilizar en espejos, claramente los espejos sobre todo para cubrir y crear el espejo, faros de automóviles para crear esa textura metalizada, en envases metalizados, en botones brillantes o en blindaje contra interferencias electromagnéticas también. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, la mayoría de los materiales que tenemos en nuestros baños son plásticos metalizados, por eso son más económicos, porque si utilizamos hierro de verdad nos va a salir mucho más caro. ¿Qué pasa? Por eso a veces de tanto uso puede que se dañen porque bueno, no tienen una capacidad de resistencia. También en este caso tenemos plástico reforzado con metal y creamos al rociarlo con esta capa metálica. Y también podemos crear por diferentes capas, a partir de perfiles de papel aluminio, y lo vamos rociando. Por ejemplo, puedo crear un papel normal y lo rocío de metal y crea un papel aluminizado. Y por último vamos a terminar la materia hablando de los procesos de acabado de plástico. Ya vimos el proceso de recubrimiento, ahora vamos a ver qué cosas hay que quitarle, acabar para que tenga quizás una experiencia y una visión estética final el plástico. Ok. Primero, procesos de acabado de plástico son etapas cruciales tras el moldeo. Recuerda que el plástico se crea por moldeo, esa es una de las visiones. Moldeamos por inyección, moldeamos por extrusión, moldeamos por soplado o por cualquiera de las visiones que hemos visto en las tecnologías para producir plástico. Y de esta manera el moldeo garantiza la funcionalidad, la estética, es decir, el acabado de plástico te puede llevar a la funcionalidad de para qué se va a usar ese plástico. Te puede llevar a la estética para que tenga un mejor acabado y te puede llevar a la calidad final de la pieza, es decir, a lo que llamamos control de calidad, que no sea simplemente un plástico así, con imperfecciones, con raras. Por ejemplo, los plásticos, esos juguetes de plástico que nos regalaban en las piñatas, que tienen unos pedazos extraños de plástico y unas formas raras y unas cosas que no terminan acabado porque, bueno, no les interesa el acabado, no les interesa la calidad final ni la funcionalidad de la estética, no importa que tenga ese pedazo extraño, raro de borde. Aquí queremos que el acabado logre lo que tiene que lograr. Y en este caso incluye la eliminación, por eso es parte del acabado. Eliminar excesos de material es lograr el acabado. Eliminar ajustes de precisión, es decir, hacer la precisión para que el plástico quede como tenga que quedar. Coloración, yo quiero también un acabado, es ponerle un color. Un acabado, decorar también, en este caso. El primer proceso de acabado de plástico es la eliminación de rebabas. Es decir, los excedentes. Las rebabas son esos excedentes de plástico que no dicen nada y que no tienen que ver con lo que esperamos en la pieza final. Por eso también se llama desbarbado. Las rebabas son excedentes de resina que sobresalen de las piezas moldeadas, usualmente en la línea de cierre de molde. Al final del molde, dependiendo de los tipos de procesos, genera un pedazo. Entonces, la rebaba se puede eliminar con varios métodos. Métodos manuales, el uso de cuchillas,
para quitarle pedazos, limas, lo lijo y le quito el plástico, o herramientas desbarbadoras especializadas para quitar filo o quitar bordes de plástico. Porque a veces, Kenea, no sé si llegaste a ver alguno de esos soldaditos de plástico tan comunes que nos regalan en toda la fiesta. Esos soldaditos de plástico tienen unos pedazos afuera que si yo lo lijo quedará la forma de soldadito, pero a veces tienen unos pedazos que sobresalen, esos son rebabas y tienen esos bordes extraños. ¿Cómo son los métodos en este caso abrasivos? Son otros métodos. Tenemos el manual que lo podemos hacer nosotros mismos, le quitamos con cuchilla, con limas, con herramientas desbarbadoras los filos y los bordes. Y los métodos abrasivos, tenemos lija de grano grueso. Si tenemos una lija de grano que va a quitar, es un método mucho más abrasivo. Y también puede tener lija de grano fino porque tiene un detalle menor para alisar superficies. Comúnmente usado en impresión 3D antes de pintar. Es decir, quito con la lija y después de que imprimo 3D le quito esas rebabas extrañas y después pinto. Y también puede estar el desbarbado criogénico. Se utiliza hielo seco o nitrógeno líquido para congelar la rebaba. Es decir, congelo el pedazo que tengo que quitar y hacerlo quebradiza y la quito. Y la elimino sin dañar la pieza mediante el granallado o impacto. O sea, un impacto, le doy un impacto y le quito el pedazo. Y también se puede lograr con automatización, es decir, sistemas soplantes de aire caliente o robots que aseguran un acabado uniforme de alta producción. Es decir, el aire caliente para que el plástico termine con el acabado. Recuerda que estamos en cómo acabar, cómo llegar al acabado final, cómo llegar a esa visión funcional, estética o calidad final de la pieza. Esa es la idea de la eliminación de rebaba, el primer proceso de acabado. Aquí tenemos la eliminación de rebaba. Este es la rebaba manual, incluso el desbarbado manual. Este es una herramienta especial para quitar, fíjate que está quitando el borde de un plástico, o sea, yo fino y obviamente tengo que tener un buen pulso, igual con el desbarbado, en este caso de lijas, que es un método un poco más abrasivo. Puede ser lijas de grano grueso o grano fino. Entonces yo voy quitando el pedazo, voy lijando y el plástico queda mucho más mejor. En este caso tenemos, por ejemplo, con nitrógeno líquido. Líquido que lo voy soplando. Soplo el nitrógeno y esa baba se está congelando, la rebaba se congela y después quito el pedazo. Y aquí tenemos el último, que es la automatización, que yo coloco el plástico en aire caliente. Este es un horno de eliminación de rebaba de aire caliente y entonces cuando yo saco queda nada más la forma que necesito. Esa es la maravilla en este caso para eliminar rebabas. El segundo proceso de acabado es el mecanizado de plásticos. Se utiliza para alcanzar tolerancias ajustadas o crear geometrías imposibles de lograr en el moldeo inicial. Es decir, mecanizo el plástico para que el acabado sea mejor, especialmente en polímero de ingeniería, como el PEK o el PET, el famoso PET que ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son en este caso el mecanizado de plásticos? Porque es a partir de procesos mecánicos. Fresado y torneado es la técnica más común para obtener alta precisión. Es decir, yo tengo un torno que dando vueltas y coloco un material que puede ser hecho sobre todo de metal. Incluso hay materiales de fresa de diamante, de metal, y esa fresa, que es la punta de un instrumento, va quitando pedazos y va haciendo el mecanizado para el acabado. El corte por láser, quizás mucho más actual, permite cortes limpios y precisos. Y el perforado y taladrado, operaciones básicas para crear edificios funcionales. Es decir, perforo o taladro directamente. También lo puedo ver a través de una herramienta. Lo podría hacer manualmente. Puedo hacer corte láser si yo tengo un láser que puedo manualmente. Si tengo un torno lo puedo hacer manualmente, pero también lo puedo hacer mecánicamente con ya elementos, maquinaria completamente. Entonces aquí tenemos... En el primero podemos incluso eliminar, ves cómo voy aquí a través de una herramienta de taladro, voy abriendo poco a poco. Este es un taladro pequeñito, voy abriendo los huecos de la forma que necesito que esté en el plástico. Pero también puedo crear un torno, es decir, va dando vueltas y al mismo tiempo voy quitando pedazos con estas punticas que las podemos llamar fresa. Este es con láser. Este es un elemento láser, te das cuenta que es una forma láser que está cortando y moldeando plástico mucho más grande. Y en este caso que tenemos al final, tenemos perforado y taladrado también. O sea, yo en este caso, por ejemplo, en este plástico voy perforando, este es mucho más mecánico, voy abriendo los huecos con mayor precisión, y en este caso voy taladrando dentro del mismo. Fíjate que este es un plástico grueso, y mientras voy cortando pedazos va saliendo la fibra interna y genera el plástico,
la forma de plástico que necesito para dar el acabado final de lo que yo quiero. Después, obviamente, si queda un pedazo extraño, tenemos la parte primera de rebaba. Y tenemos el coloreado de plásticos. El color se puede incorporar durante la materia prima en procesos posteriores. O sea, tenemos dos maneras. O lo incorporo en la materia prima para que tenga el color del plástico que yo desee, o lo agrego en procesos posteriores, donde puedo colorear distinto. O sea, puedo colorear después de que ya está hecho la forma de plástico que yo quiero. Es válido cualquiera de las dos. Obviamente implica un proceso de manejo de pigmentos y de decisiones. Porque tengo que moldearlo ya con el color. El color al calentar se va a perderse. ¿Qué tipo de color tengo que utilizar? ¿Qué pigmento tengo que utilizar para que el color no se pierda cuando yo caliente? O preferiblemente se lo coloco después para que el pigmento se adhiera mejor y que tenga mayor brillantez. Eso es una decisión que se tiene que tomar. Lo hago a través de concentrados de color, que es una mezcla granulada del polímero, es muy granulada, o de pigmento que añade la resina base para lograr, en este caso, agrego la granulada o agrego el pigmento a la resina base para lograr una homogeneidad y opacidad. Lo agrego a la resina, o sea, a ese plástico que yo quiero moldear. Colorantes líquidos mezclados directamente con la resina virgen antes de moldeo, por ejemplo. O sea, le echo el colorante en esa resina que voy a moldear, en ese pedazo de plástico que voy a moldear, y va a generar el plástico. O también puedo colocarle pigmentos en polvo. Técnica utilizada para coloración directa. Pinto directamente sobre el plástico, aunque con menor precisión que los concentrados. O sea, es mucho menor precisión que concentrar, que los primeros, que el concentrado de color, porque el pigmento es distinto cuando lo agrego en una coloración posterior. Aquí tenemos granulado de plástico que lo mezclamos con granulado de colores, perdón, que lo mezclamos con la resina del plástico, lo mezclamos bien y cuando se moldea él va a generar el color que necesitamos. Este es pigmento colorantes líquidos para plástico que lo puedo agregar también en la resina. O puedo pintar posteriormente y aquí tenemos los pigmentos en polvo. Los famosos pigmentos en polvo que mezclo después ahí sí tengo que decidir si voy a mezclar con aceite, voy a mezclar con agua, qué tipo de color quiero, lo quiero más oscuro, más opaco, pero es un proceso de acabado para que el plástico quede coloreado. Y pintado de plástico, es decir, ya tenemos los colores, ahora ¿cómo vamos a pintar? Bueno, porque pintamos para mejorar la estética, también podemos pintar porque el plástico puede tener una mejor resistencia a rayos UV a partir del color y también para protección ambiental, para que el plástico no se degrade, o utilizamos una pintura que pueda degradar, ahí tomamos decisiones. Bueno, los procesos de pintura incluyen la limpieza previa del plástico, la aplicación de imprimación, es decir, el primer momento para el proceso de pintura para mejorar la adición, una primera capa y una aplicación de pintura, a menudo usando aerosol también. Puedo pintar por aerosol. Muchos de los plásticos los pintamos con aerosol. O sea, vaciamos con aerosol y eso queda la forma. Tipos de acabado. Bueno, el acabado puede ser monocapa, o sea, hago una sola capa, le coloco bicapa o tricapa, 3 capas, o le coloco un acabado, también por eso tenemos la aspersión y tenemos el rociado, que puede quedar un texturizado, dependiendo del brillo y de la profundidad deseado, si quiero que tenga más textura, menos textura. En el caso de pintura en aerosol, común para prototipos o reparaciones, requiriendo limpieza y lijado previo para una adhesión óptima. La pintura de aerosol más común, que la tenemos mucho más clara, porque vienen en presión. Las pinturas acrílicas son pinturas al agua ideales para plásticos, recomendadas para acabados decorativos, sobre todo para decorar sobre el plástico. Se puede utilizar en este caso algo más artístico. Y los recubrimientos especiales para añadir resistencia a la corrosión y al desgaste. Eso también es una pintura. Pinto con resistencia para que tengan mayor resistencia al UV o para que tenga protección ambientalmente o para que eviten el desgaste del plástico como tal. Aquí tenemos el ejemplo. Fíjate que aquí yo voy pintando directamente con un rociado, pinto y le doy dando el color al plástico que requiero. Aquí estoy pintando directamente al plástico con el aspersor y también con electrostático, esto me dará una forma, o simplemente ya con el pigmento pinto sobre el plástico si deseo, con el pigmento completamente con las pinturas, por ejemplo, acrílicas. Pinturas acrílicas que pinto directamente sobre el plástico. Y también tenemos los sprays en aerosol, pues, que quiero pintar directamente. No traje en este caso el ejemplo de spray en aerosol. Y creo que este es el último, si mal no recuerdo, que es la impresión. Es decir, imprimo sobre el plástico o utilizo, ya vamos a ver las técnicas de impresión. Son técnicas de decoración y de marcado de la superficie del plástico. Podemos imprimir sobre el plástico con serigrafía y tampografía.
métodos comunes para imprimir el logotipo sobre plástico, información de las piezas plásticas y sobre todo la serigrafía y la tipografía se usan, es ideal para superficies curvas. Utilizar un sello de silicona para transferir la tinta. Entonces yo tengo el sello, o sea, el sello donde está la forma que quiero pintar es hecho en silicona. Le coloco la pintura y hago la presión y transfiero la tinta sobre el plástico. Lo vamos a ver ahorita. Está la impresión digital, que es la inyección de tinta directa sobre la pieza para gráficos complejos. O sea, yo imprimo, tengo el gráfico, imprimo completamente digitalmente. Está el marcado láser. A través del láser creo grabados permanentes sobre el plástico y de alta precisión sin contacto físico. Y tenemos el In-Mold Decoration, decoración en molde. Se integran las películas decoradas directamente en el molde durante la inyección. O sea, creo la película, pero también vamos a ver una forma de In-Mold Decoration aquí. La primera que tenemos es la serigrafía y tipografía. O sea, yo tengo el plástico, por ejemplo, y entonces este es un molde de silicona, lo imprimo completamente y genera esto que puede ser esta imagen, un logo ProYou, por ejemplo. Aquí tenemos la impresión digital. Yo tengo el plástico, este es un pedazo de plástico y aquí digitalmente imprimo sobre él. Aquí tenemos el marcado láser, aquí estoy en un plástico y con el láser, fíjate que voy marcando y va generando un texturizado. Y en el caso de In-Mold Decoration, tenemos el molde, aquí tenemos el molde y al mismo tiempo coloco esta decoración, o sea, coloco el pedazo de la decoración, coloco el plástico que voy a moldear y lo presiono completamente dentro del molde y genera, por ejemplo, las carcasas de celulares. Aunque las carcasas de celulares también hay otra técnica donde yo vacío completamente una forma que también se utilizan para decorar zapatos, que es una especie de resina, una capa, y al colocarlo genera esta forma de esta manera. Es decoración también, en el molde en este caso sería la forma de la carcasa. Bueno, ¿dudas y comentarios? Creo que quedó claro lo último que estamos viendo. Este es lo último. Okay. Bueno, me voy para... Ok, ya esto es lo último, ese es ya formalmente lo último que vamos a ver del proceso de tecnología de la producción. Cómo acabar el plástico, cómo quitar esos excesos de plástico para el acabado final y cómo imprimir y decorar directamente dentro del plástico, que es también parte del acabado, es un acabado de plástico como tal. Bueno, hemos terminado entonces el material de la materia. Vamos a dejar de compartir para que entonces, para poder concluir con la materia, puedas presentar el proyecto final de tecnología de la producción 2 y concluir. Ya puedes compartir. Recuerda, seleccionas la ventana y después le das share y listo. Igual cualquier cosa que quieras revisar, todo el material está disponible en la plataforma, en el portal. Ok, adelante. ¿Sí? Sí, se ve, veo perfecto. ¿Cerraste el audio? ¿No? ¿Aló? Ajá, te oigo. Ok, bueno, Ujú. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ujú. ¿cómo en serio cómo fue? Mira,
Ujú. 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 Muy bien. Ujú. Esto nos ayudaría Ujú. 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 creo que sería, Muy bien. esta sería la base. Ujú. 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 Claro, claro. Ujú. 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 Muy bien. Retraso de la línea de producción. No sé, Ujú. Mm. la solución. Muy bien. Echa para atrás un momento para ver algo. Ok. No, no, en el material. Ok, tienes el material aquí y el soplado adelante. Tienes la porcelana aquí, el soplado, perdón, el colado, pero en el policarbonato coloca también el material seleccionado. O sea, la explicación del policarbonato. O sea, estás explicando el tipo de vidrio, estás explicando el tipo de cerámica, te falta explicar el tipo de plástico, además del proceso. ¿Me explico? O sea, echa para atrás. Sí, no, pero no lo echa para atrás para que veas. Ya va. Tienes aquí, en la primero, anterior, tienes la explicación completa en el anterior tienes la explicación completa del vidrio borosilicato. Después tienes cómo lo vas a manejar. Listo. Siguiente, tienes la cerámica, porcelana vitrificada, y tienes cómo lo vas a moldear. Siguiente. Del policarbonato solamente te falta explicar las características del policarbonato que te sirvieron para seleccionarlo.
sea, lo estás diciendo, pero no lo estás colocando en la presentación, ¿me explico? Ah, ok. ¿Te diste cuenta? Súper entregable. Sí, sí, claro. Coloca también la característica del policarbonato, por qué escogiste ese y cómo lo estás moldeando, ya lo tenemos entonces. Ok, listo, yo corrijo eso. Sí, sí, falta eso porque me di cuenta que dijo, claro, explicaste el vidrio, explicaste la cerámica y su proceso, pero no explicaste cuál es la característica del policarbonato y después cómo lo vas a manejar. ¿Te diste cuenta que faltó? Ya, Ok, sí, ok. pude. Bueno, para eso también estamos en la clase final para que puedas corregir eso. Ok, Ok, listo. adelante. Y bueno, ya, sería eso. Okay. Entonces, cada material cumple la función de la estructura. La base cerámica propone estabilidad y soporte al sistema eléctrico. El brazo policarbonato conecta la base con el difusor y orienta la luz. Y el difusor de vidrio distribuye la iluminación de forma uniforme. Las piezas se ensamblan, ahí tenemos los tornillos insertados. ¿Tienes una conclusión? Una conclusión sobre la ¿Qué con- lámpara. no, una conclusión completa del proceso de diseño de la lámpara. Ah, ¿Fue bueno, complicado? no, no, porque, claro, lo que te había explicado de último era que Ujú. Es común. Está bien. Vamos a ver la imagen de la lámpara para verlo otra vez al final, para que quede también el registro de lo que estás hablando. Entonces, la parte de abajo tenemos, es la cerámica. Es la cerámica, la moldeamos en molde de yeso y obviamente hay que pensar en esa estructura que va a mantener la solidez para lo plástico, que es todo el mango, pues todo lo que vas a mover. Si lo quieres poner más adelante, lo quiero poner más... Claro, pero fíjate que el peso hará que, aunque yo mueva hacia, mueva así, ¿sabes? La lámpara se va a mantener, no se va a ir hacia ninguno de los lados. Porque además, lo de arriba es plástico y el vidrio no va a tener un gran peso, el único peso fuerte es la cerámica, esa es la maravilla. Veo que le colocaste un interruptor tradicional, o sea, que hace o sea, inductor de switches. sí, estaba pensando en hacer uno de táctil, pero por el tema de que Mm, se dice que claro, porque está, o sea, táctil arriba, dices tú. ajá, Ah, ¿sabes qué? Lámparas que arriba las sí, así que haces así tú y, pan, y ya aprende. Pero es la cosa del movimiento, que le des muy mal y se te vaya hacia un lado, entiendo. Buena idea, pero me gusta que los colocaste ahí en la cerámica, o sea que también tiene que tener el molde, el huequito para la salida del interruptor, que yo haga tac, apago, tac, y además está en el lugar sólido, es muy claro. Y también el hueco para la salida del cable, ¿sabes? Eso también debe estar en el molde, o sea, pensando ya un poco más allá. Y la... Adelante. Esa es la base o sea, la base incluye eso y también o sea, el molde incluye la perforación para la salida del brazo, la perforación para el interruptor y la perforación para la salida del cable. ¿Es así? sí, Ok. Y entonces esta parte alargada ya es plástico completamente y la unión son estos uno, dos, tres tornillos para que yo pueda mover y pueda mover así también. Muy bien. Y ahí entonces sí, ahora, esta unión, este pedazo que une al vidrio, es plástico también. el pedazo que une O sea, después del último tornillo que es el superior, eso que está ahí es de plástico y ahí se une el vidrio o todo eso es vidrio. no, la parte superior Ah, ok, ese pedacito. tiene una parte parecida. Ah, eso es lo que quiero. Eso encaja.
Ahí encaja directamente y ahí tenemos el vidrio, que es toda la parte donde vas a colocar el bombillo. Ok, muy bien. El zócate, o sea, la parte donde vas a ensamblar, podríamos colocarle plástico también. La parte Donde vas a meter el bombillo, o sea, donde vas a enroscar el bombillo. sí, bueno, usualmente No, la parte de afuera, exterior, para aislante, es plástico. Pero también hay zócates de cerámica. Es muy viejo eso de la zócate de cerámica, estoy revelando muchas cosas de edad, sí, pero existen. Yo llegué a ver un zócate que es de la cerámica y la parte interna hecha de metal. Entonces yo metía, pero era toda la parte de afuera de cerámica porque es aislante. Claro, obviamente era un precio y después lo hicieron de plástico, pero la idea es que ese zócate, si lo vas a pensar en la elaboración, sea también del mismo policarbonato. El mismo policarbonato con el mismo color, o sea, para que no pierdas estética. ¿Para qué? Porque además lo estás mostrando. O sea, el mismo policarbonato y el ensamblaje para que yo... Y el bombillo ya es decisión de la persona el que va a colocar. Claro, se sugiere y se recomienda que sea un bombillo alargado, alargado, porque la idea es que entre completamente la estética y obviamente ahorrador y luz blanca, indudablemente. Pero está muy bien, está muy bien. Yo que me voy más allá para pensar en que todos estos productos que están saliendo en cada una de las clases en algún momento se hagan. Sí, sí, porque además esta es una lámpara muy hermosa, fíjate las tres, claro, vamos a suponer que alguien te diga, mira, pero yo quiero un plástico grueso y duro en la parte final, al fondo, porque para reducir costos, porque la cerámica me va a salir mucho más caro y tengo que producir tres cosas distintas. Le dije, sí, claro, pero como la clase permite toda la imaginación que nosotros queramos, lo que queramos hacer, o sea, aquí podemos, la universidad también permite todo lo que quizás en la vida real no nos lo van a permitir. Sí, porque cuando llegas al trabajo formal o a la formalidad te dicen no, no se puede, no se puede, no se puede, no es, es costoso, es costoso, es costoso, no es viable, no es viable, no es viable, y tú dices, entonces, ¿para qué? Bueno, porque ahí está el proceso de la funcionalidad. Tus clientes que te van a comprar son tus clientes, pero tus empleadores también son clientes y las personas con las cuales trabajas y a las cuales lo vas a diseñar también son tus clientes. Entonces, ahí la cosa cambia. La realidad a veces nos complica un poquito. Pero bueno, está muy bien. Me gusta la idea que hayas escogido una lámpara y que sea funcional completamente con las tres cosas. Sobre todo pensando en la resistencia del policarbonato y en la capacidad de abrir y cerrar, porque también las uniones son policarbonato y yo le coloco ahí el tornillo con tuerca y estéticamente es muy limpia además, muy, muy minimalista también. Muy moderna además. Gracias. Entonces, recuerda entonces que la primera parte es la entrega de la selección de los materiales, porque y de los procesos, entonces no te olvides de explicar el policarbonato. Y la segunda es ya toda esta aplicación donde estamos viendo todo dentro de la lámpara. Muy bien. Todo lo que estamos viendo. Entonces, revisa nuevamente, apenas terminamos ahorita, yo edito y subo la clase final para que quede con el material. Tengo que revisar el material y tengo que revisar lo de participación, que esté disponible. Lo puedo colocar esta mañana para que incluso lo puedes responder ahorita mismo mientras esté editando. Eso es muy rápido. O sea, yo quito la fecha y ya. Es un error del sistema que en vez de generar la última fecha, generó como 10, o sea, perdón, marzo y febrero tienen al principio la misma cantidad de días y en el mismo día, cuando febrero tiene 28 días, cuando febrero tiene 29, no, si cambia. Pero, por ejemplo, si el primero cayó el lunes, el primero de marzo cae el lunes, y el segundo, y así sucesivamente. Entonces, debe haber pasado ahí un inconveniente. Revisa entonces también que hayas respondido cada uno de los hilos, la respuesta de los hilos. Yo voy a corregirlo para que ya tengamos al final de esta semana la clase, la evaluación y todo. Revisa por favor que te bajen los 3 puntos en material de apoyo y revisa que en el material en informe de progreso, revisa que los 3 puntos de informe de progreso, que las notas de los exámenes y de todo lo que esté corregido hasta el momento esté. Si no está es porque tengo que corregirlo.
y que hayas entregado también las 3 asignaciones. Cada asignación igual está vinculada con lo que hemos visto de producción. Yo siempre hago una primera asignación de reflexión teórica y después me meto ya en lo que estamos viendo. Me metí con cosas plásticas y cerámica, perdón, cerámica y vidrio primero y después con plástico, porque todo lo que estamos viendo en el método de producción para comenzar a imaginar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué otra cosa? No, bueno, ¿qué es lo que vimos en la materia? Bueno, hablamos de las ventajas, las desventajas, las formas, la manera de optimización y todo lo que vimos para manipular, controlar, conformar, crear, acabar, terminar la calidad de materiales vítreos, materiales cerámicos y materiales plásticos. Con esto entonces formalmente terminamos la última clase y el material completo con tu presentación de la asignación final, el proyecto final de tecnología de la producción 2. Gracias por la atención, gracias por la participación y bueno, igual veremos si estoy en alguna otra materia que estoy ya organizando para la fase B. Ok, hay que ver. Vamos a ver. Y de todas maneras, también ya te había comentado de registro y presentación de proyecto. Vamos a ver si la asignan otra vez, que ahorita está perfecto para dictarla. Bueno, muchísimas gracias y con esto entonces formalmente terminamos la materia.